Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Descolonizadas, el espacio donde revisamos la historia para comprender el presente. Hoy hablaremos de la descolonización asiática, la Guerra Fría y el papel de Estados Unidos. Y también en una pregunta que atraviesa la historia reciente. ¿Por qué nos odian? Una interrogante que surge del antiamericanismo, especialmente después de la Guerra Fría, que tiene raíces más profundas. Para analizarlo, contamos con 4 autores: Niall Ferguson, Eric Foner, Rosario Rodríguez y Mark Ferro. Cada uno nos ofrece una mirada distinta sobre imperio, libertad, intervenciones y medios de comunicación. Muchas gracias por la invitación a este programa, pero debemos comenzar reconociendo de que Estados Unidos, nos guste o no, fue un imperio moderno. No lo reconocía como tal, pero expandió su poder mediante bases militares, finanzas y cultura. De acuerdo, Niall. Pero ese poder necesitaba legitimación. Yo estudié cómo el concepto de la libertad cambió del siglo XX. Pasó de ser social y colectiva a ser individualista y de consumo. Esa versión de la libertad fue usada como justificación para intervenir. Exacto, Eric. En Asia, esa noción de libertad sirvió de disfraz. Se presentaba como una misión de defensa de la democracia, pero en la práctica encubría intereses geopolíticos y económicos. Y esa contradicción generó consecuencias duraderas. Cuando se habla de llevar libertad, pero en realidad se imponen guerras, se imponen dictaduras, surge lo que yo llamo antiamericanismo. No es odio irracional, sino memoria de agravios. Pueblos que recuerdan ocupaciones, golpes de Estado o promesas incumplidas. Los medios en todo esto fueron decisivos. Hollywood, la televisión y la prensa vendían al mundo una imagen idealizada de Estados Unidos como defensor universal de la libertad. Pero al mismo tiempo, esas mismas pantallas transmitían las bombas sobre Vietnam o las protestas contra las guerras. El contraste amplificó la desconfianza. Después de este recorrido, podemos afirmar que Estados Unidos, como plantea Niall Ferguson, actuó como un imperio moderno. Aunque no siempre controló las colonias de manera formal, ejerció un poder global a través de su capacidad económica, cultural, militar y tecnológica. En Vietnam, la supuesta defensa de la libertad se tradujo en bombardeos, millones de muertos y una guerra interminable. Estados Unidos decía luchar contra el comunismo, pero en realidad actuó como un imperio moderno, tal como lo describe Ferguson, imponiendo su modelo político y económico. La respuesta fue el rechazo absoluto, antiamericanismo puro. Como analiza Friedman, la gente nos preguntaba, ¿por qué nos odian? Pues porque confundieron libertad con guerra. Pero no en todos los casos hubo rechazo. En Filipinas predominó un cierto americanismo. Aceptamos bases militares y hubo mucha influencia cultural, desde el inglés hasta la música y el cine. Parte de la población veía a Estados Unidos como aliado modernizador. Sin embargo, como diría Foner, esa idea de libertad estaba muy vinculada al consumo y a la proyección de un estilo de vida estadounidense, más que una verdadera emancipación social. En Camboya la historia fue parecida. Estados Unidos intervino en nuestra política interna, apoyando regímenes autoritarios y bombardeando en secreto zonas rurales. Esto alimentó aún más el antiamericanismo. No se veía a Estados Unidos como un libertador, sino como un poder externo que sacrificaba nuestra soberanía por sus intereses estratégicos. Friedman explica bien que este sentimiento global de rechazo no fue irracional, fue una reacción a los abusos y a la contradicción entre el discurso de libertad y la práctica imperial. Estos 3 ejemplos muestran la complejidad del proceso. Ni todo fue rechazo, ni todo fue aceptación. Eric Foner nos ayuda a comprender cómo esto fue posible. Su análisis del concepto de libertad demuestra que Estados Unidos lo redefinió constantemente, adaptándolo a sus necesidades históricas. Durante la Guerra Fría, la noción de libertad se transformó. Ya no se trataba solo de derechos políticos o emancipación, sino de libertad entendida como acceso al consumo, como elección dentro del mercado, como oposición al comunismo. Rosario Rodríguez explica que esta reinterpretación de libertad legitimó las intervenciones estadounidenses en Asia. Casos como la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam muestran cómo Estados Unidos justificaba su presencia militar como defensa de la libertad frente al comunismo, cuando en realidad lo que estaba en juego era la consolidación de su influencia geopolítica. Es aquí donde aparece la clave de Friedman. El antiamericanismo es un fenómeno que no se explica como odio irracional hacia Estados Unidos, sino como respuesta a la contradicción entre los valores programados y sus prácticas concretas. Sin embargo, según Friedman, este término sería un mito entre los americanos.
Esto dificulta sus relaciones con otros países, ya que están cegados por esta visión irracional de la existencia de un antiamericanismo. Cuando miramos hacia atrás, entendemos que la libertad, usada como justificación imperial, no siempre significó autodeterminación para los pueblos asiáticos. Pero también reconocemos que esas contradicciones abrieron debates globales sobre lo que significa realmente ser libres. Hoy, a la luz de Ferguson, Foner, Rodríguez, Friedman y Ferro, podemos afirmar que libertad no puede reducirse a consumir, ni puede imponerse desde afuera. La libertad en el siglo XXI debe pensarse como derechos humanos universales, autodeterminación de los pueblos y justicia social. Esa es la gran lección que nos deja mirar al pasado con ojos críticos, que la libertad no puede ser privilegio de unos pocos, ni banderas para nuevas formas de dominación, sino un horizonte compartido para toda la humanidad.